Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces la clase haciendo una presentación del aula virtual. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ver la parte del aula en sí misma. Estamos empezando hoy día un tema nuevo, que es un tema que se refiere a los divisores de potencia. Yo voy a entrar al grupo que termina en 25 y dentro de la semana 10 vamos a ver de que hay un foro. Por favor, ingresen al foro de la semana 10 y respondan las preguntas, ¿ya? Repito entonces nuevamente, por favor, ingresen al foro. Apagar el micrófono, por favor. Muy bien, entonces, como indicado anteriormente, les solicito, por favor, ingresar al foro y responder la pregunta que se menciona ahí. En el foro yo creo que van a encontrar ustedes una pregunta relativa a divisores de potencia que dice, ¿cómo cree usted que funciona un splitter de un televisor? ¿Ok? Entonces lo que yo espero de ustedes es de que coloquen una respuesta de cómo creen que funciona el splitter de un televisor. Porque de hecho es lo que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar divisores de potencia y dentro de ellos vamos a tocar el concepto del splitter. Entonces, por favor, nuevamente, los que acaban de entrar, resolver el foro y en el foro colocar la respuesta a esa pregunta, ¿no? En el foro van a encontrar ustedes que se pregunta, ¿cómo cree usted que funciona un splitter? Entonces les voy a pedir, por favor, que en el splitter, en la respuesta a la pregunta, coloquen cómo ustedes realmente creen que funciona este aparato. Y esto lo hago porque el tema que tratamos hoy son divisores de potencia y necesitamos aterrizar esa característica. Necesitamos ver cómo es que funciona un divisor de potencia. Muy bien. Mientras van haciendo esa actividad, yo voy a dejar de compartir pantalla un segundo para poder mostrar, preparar un material. Vamos a dar solamente 2 minutos para poder verificar esta actividad, pero mientras tanto yo voy a ir preparando una actividad que puede ser útil también para ilustrar el tema de amplificadores. Entonces vamos a revisar esa actividad. Muy bien, mientras van respondiendo la pregunta, quiero mostrarles y presentarles en esta oportunidad, en la pantalla, un circuito amplificador. Fíjense en unos minutos, por favor. Este circuito que están viendo aquí es un amplificador de microondas. ¿Ya? Es un amplificador que de hecho está realizado o está implementado con el transistor ERA. Entonces eso es lo que vamos a mostrar, lo que estoy mostrando ahora, ¿ya? Entonces, fíjense por favor en la parte central, este es el transistor, era ese transistor pequeño, y pueden ver la red de adaptación, ¿no? A la derecha y a la izquierda, salida, entrada, respectivamente, y pueden ver que tiene su red de polarización en la parte inferior. Este amplificador trabaja a 1.5 GHz, ha sido diseñado con un transistor de mini circuits. Lo he realizado yo, de manera que ustedes puedan ver de forma directa cómo es un amplificador de microondas. La DC viene por esta parte, tiene un positivo, negativo, tiene una resistencia de estabilidad, y acá tiene un condensador, que es el condensador que requiere el transformador lambda cuartos para convertir los 0 ohmios de este punto a infinitos ohmios acá.
de manera que la señal de RF va a salir directamente hacia este lado, donde se ubicaría la carga o antena, sin que la señal de RF interfiera en el canal o se meta por aquí. Del mismo modo, la señal en DC, de energía en corriente continua, va a entrar únicamente aquí, a la parte del drenador del transistor, de manera que va a polarizarlo y al tener un punto de reposo, va a realizar la amplificación de la señal en AC que entra por aquí, por este lado, ¿no? La señal de AC viene por acá, hasta hay un condensador, sale amplificada por este lado hacia la antena. La DC jamás va a ir hacia este lado, porque tiene un condensador. Entonces, todo lo que hemos estudiado en el curso de adaptación, lo ven aquí. Este es un shunt stub pequeño, este es otro pequeño shunt stub aquí, y un stub en serie que viene aquí, un stub en serie que viene acá. Este es el condensador de entrada. Entonces, esto es lo que les quería comentar. Voy a detener el video y espero que ustedes tengan alguna, ya estén terminando su encuesta. Voy a poner nuevamente el video porque creo que es importante mostrarle además la parte de atrás. Fíjense, la parte de atrás. Esto es la tierra. Ya como pueden ver es todo cobre y los conectores SMA yo los he soldado bien, de manera que la soldadura no es un punto, sino es como una montañita que entra por todo el conector SMA. ¿No? Vamos a intentar hacer un giro por aquí para que vean ustedes la parte de la entrada de conector SMA. ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy a dejar la imagen encendida. No creo que tengamos mucho problema con el ancho de banda por la imagen. Ok, entonces vamos a dar por, vamos a empezar a revisar la actividad del foro. ¿Ya? Voy a regresar al foro y vamos a hacer entonces algunos comentarios sobre él. Entonces estamos en la semana 10. Vamos a ver qué comentarios tenemos en el foro. Bueno, tenemos un chat que nos dice, sí, es la actividad de hoy. Sí, estamos empezando el día con un foro, a diferencia de otras clases. Queremos empezar con una pregunta de motivación. Y la pregunta de motivación es, ¿cómo cree usted que funciona un splitter, ¿no? Un divisor? Entonces vamos a dar clic al tema, divisor de potencia, veo una réplica. Vamos a ver, Jesús Aragón nos dice un dispositivo de interconexión empleado en tomas de sonido para seguir y separar varios canales de audio idénticos. Está bien de una fuente. Muy bien. Juan Rodrigo nos dice, reparten dos señales con ciertas pérdidas. Espero que los demás sigan respondiendo. Por favor, yo estoy a la espera de sus respuestas. Ok. Entonces vamos a ver, en efecto, vamos a responder entonces a todos. ¿Ya? Aquí, básicamente una respuesta, ¿no? Sería el tema de hoy. Son divisores de potencia. Y un ejemplo de ellos son los splitters. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, en efecto, el splitter reparte la señal, ¿no? Los splitters reparten la señal. Y hay diferentes tipos. Su estudio parte de los parámetros S. Hoy veremos ejercicios. Ok, entonces esta respuesta yo la voy a enviar al foro, de manera que ya damos por terminada esta actividad, ¿no? Esta actividad es básicamente una actividad de recoger la opinión. Muy bien, su opinión de ustedes referente a ese tema. Entonces, ahora vamos a poner en la pantalla, esta vez sí, tema de los divisores de potencia, acopladores direccionales. Ok, entonces, vamos a empezar indicando de que un ejemplo concreto de lo que estudiamos aquí viene a ser, como ya se ha mencionado,
los splitters que se usan para televisión, pero también en aplicaciones satelitales tenemos divisores de potencia, y en muchos sitios que vamos a ver ahora hay esta aplicación. Vamos a empezar con esta diapositiva que nos dice lo siguiente. Los divisores y combinadores, vamos a analizar solamente divisores, son dispositivos que tienen 3 puertos. Un puerto para entrada y 2 puertos de salida. ¿Ya? Acá tengo una potencia de entrada que se va a repartir en 2. Pero no necesariamente mitad-mitad, sino en una razón determinada por este coeficiente alfa y 1 menos alfa. Ahora, a este divisor yo lo puedo colocar al revés, y en vez de que yo le inyecte señal por aquí, por la izquierda, le voy a inyectar señal por la derecha, y el divisor lo que va a hacer es unirlos y suma las potencias. El primer lugar se llama divisor de potencia y el segundo lugar se llama combinador. Entonces, hoy día estudiamos divisores y combinadores. Los divisores, desde el punto de vista de diagrama de bloques, así como los combinadores, se pueden agrupar en cascada. Por ejemplo, tenemos un divisor de un canal de entrada y 2 de salida, pero nada impide que de un canal de salida coloquemos otro divisor que me genere 2 canales de salida, y entonces tendríamos 4 canales de salida, y la capacidad de dividir la potencia de entrada entre diferentes canales, de acuerdo a la razón que nosotros deseamos. Y dentro de los divisores de potencia, tenemos unos que utilizamos, voy a retroceder aquí, en un tipo especial de amplificadores que se llaman los amplificadores Doherty. Voy a colocar nuevamente la imagen del amplificador que he construido a inicios del semestre para mostrárselos a ustedes. Perdón, voy a maximizar mi pantalla. No sé si me permite. Un segundo. Voy a dejar de compartir un momento. Ok, y aquí les estoy mostrando nuevamente el amplificador para que ustedes puedan ver, perdón, voy a iluminar un poco esta parte. Ilumino esta imagen, así. Este amplificador que he construido, que estaba destinado para que se implemente, pero por la pandemia no lo podemos hacer, tiene como ven acá su entrada y su salida. Pero hay unos amplificadores que tienen 2 etapas, o sea, uno de estos acá arriba y otro de estos acá abajo. Y los dos amplifican la señal. Uno amplifica un porcentaje de la señal, el otro amplifica otro porcentaje de la señal. Pero para ello, la entrada, el canal de entrada, se tendría que dividir en 2 ramas. Uno para la parte superior y otro tendría que bajar para la parte inferior. Cuando queremos hacer eso, no es simplemente colocarle pista de cobre para que baje así y pista de cobre así. No es tan simple. De hecho, hay una técnica especial, una dimensión especial de pistas y ancho especial de pistas que se llama divisor Wilkinson, que lo que hace es que la señal entra por acá y se reparte un porcentaje por arriba y un porcentaje por abajo. Entonces, una aplicación de los divisores de potencia es en amplificadores Doherty, donde el divisor utilizado en ese caso se denomina divisor Wilkinson, ¿ya? Y es lo que había recordado en esta clase cuando trabajaba en Freescale, que yo hacía divisores Wilkinson para ese tipo de amplificadores. ¿Ok? Entonces, esos divisores se queman en pistas, ya son pistas que se queman, pero tienen dimensiones especiales y características especiales también. ¿Ok? Muy bien, entonces, queríamos saber si hay alguna pregunta hasta este momento, por favor, formulen su pregunta. Cualquiera puede tomar el micrófono. Aló, Sí, aló. aló, profesor, buenas tardes. Aló, Una buenas consulta. tardes. Sí, adelante. Eh, Eso del divisor de potencia y el combinador, eh, eso lo voy a explicar más a fondo porque tengo una pregunta. Yo en mi domicilio tengo un combinador y un splitter. Hice la combinación y se puse la señal abierta y la señal del cable en el combinador y lo repartí por el medio del splitter, pero no me sale. Em, ¿Cómo funciona entonces ese divisor y combinador de potencia? Pensé que el combinador de potencia agarraba las dos señales, la de la señal de cable
y la señal de aire libre, las juntaba y, y después con el splitter repartía, pero no me sucede. ¿Debido a que o no funciona o no es la forma de conectar o cómo sería? Oh, gracias, sí, lo vamos a explicar con mucho más detalle más adelante, pero yo quiero empezar diciendo que todo depende de la adaptación de las impedancias. Y eso es muy importante porque muchas veces los splitters que recibimos nosotros no funcionan como deben porque le estamos conectando medios con impedancias diferentes. Entonces eso vamos a ver ahorita. Yo creo que lo que la solución en ese caso sería cambiar de tipo de combinador, ¿ya? Pero muy buena la pregunta, gracias por la inquietud. Lo vamos a mostrar a medida que avancemos en el curso. Voy a mostrarte cuál es el problema potencial que puede haber. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, voy a compartir la pantalla, nuevamente aquí. Ok, muy bien. Entonces tenemos aquí esta estrategia, ¿no?, de división de 1 a n puertos. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, ese divisor o combinador, como tiene 3 puertos, una entrada y 2 salidas, entonces tiene port 1, port 2 y port 3 en el simulador. Y estos puertos, estos circuitos que tienen 3 puertos, se representan por matrices que tienen orden 3x3, como está acá, ¿ya? Ahora, eso es en general. Si todos los puertos estuviesen adaptados, o sea, si no se refleja nada, entonces el orden, el valor de S11, S22 y S3 sería 000. Entonces, para la pregunta que hizo el alumno, ¿no?, si no logra transmitir es porque hay reflexión, y esa reflexión significa de que el S11, S22, S33 es diferente de 0. Normalmente debería ser 0 para garantizar de que nada se refleje y que todo pase, que pase de un extremo a otro y que llegue a su fin. Ok, entonces eso es si todos los puertos están adaptados. Otra, otra característica que hay que indicar es de que una matriz de 3 puertos no puede estar adaptado, ser sin pérdidas y recíproco al mismo tiempo. Esto es muy importante. A veces uno cree que si yo tengo un splitter, el splitter es mágico, me va a hacerlo todo. O sea, yo le puedo poner al revés y al derecho y me funciona como combinador o me funciona como divisor. Y además está adaptado en todos los puertos. Y además no tiene pérdidas. Pero hay un teorema que dice no se puede estar adaptado en los 3 puertos y a la vez no tener pérdidas y a la vez ser recíproco. Una de las características tiene que dejarse de cumplir para que sea físicamente realizable. Entonces vamos a definir o a recordar qué es un dispositivo recíproco. Recíproco, una red recíproca, cuando el transpuesto de la matriz S es igual a la misma matriz. Ya lo habíamos visto para redes de 2 puertos. Referente a redes sin pérdidas. Una red es sin pérdidas cuando se cumple que el producto de la transpuesta de S por el complejo conjugado de S es la matriz unitaria, ¿ya? Y la unitaria significa que tiene unos en su diagonal. Entonces es una red sin pérdidas, ¿ya? Otra. Esta red sin pérdidas, si nosotros desarrollamos el producto de S transpuesta por ese complejo conjugada y lo igualamos con la matriz unitaria, donde todas las diagonales son unos y los demás elementos son ceros, obtenemos estas igualdades. Y estas igualdades nos llegan a la conclusión de que para que la red sea sin pérdidas, estos señores de acá tienen que valer cero. Estos señores de acá tienen que valer cero. Y además, el valor absoluto de estos señores tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, toda esta ecuación compleja de acá se puede traducir en esta ecuación sencilla, ¿no?, estos parámetros S. Entonces, por definición. Ahora vamos a ver una aplicación de un dispositivo que es una red de 3 puertos denominado circulador. ¿Qué quiere decir? Tienen que saber, señores, de que nosotros como ingenieros de telecomunicaciones y electrónicos hemos tenido la capacidad de diseñar cualquier circuito que me satisfaga una matriz de parámetros S. Y por otro lado, nosotros vamos a comprar muchas veces, o en el campo de vista, en el punto de vista profesional, nos va a tocar manipular aparatos, equipos, en este caso equipos circuladores o combinadores, que van a tener una matriz S dada por su hoja técnica. Nosotros tenemos que saber interpretar qué es esto, qué es esta matriz y qué relación tiene con este dibujo de acá. Es el objetivo de esta diapositiva. Entonces aquí vemos un circuito con 3 puertos, ¿no? Y
tenemos en la parte superior su matrices. La pregunta que puede venir para el examen es la siguiente. Explique usted la relación entre esta matriz y este circuito. Y ustedes tendrían que empezar diciendo esto. Este circuito es un circuito que está adaptado en todos sus puertos. O sea que si yo le meto una señal por el puerto 1, todo pasa, nada se refleja. Si le meto señal por el puerto 2, todo pasa, nada se refleja, etcétera. Lo mismo con el puerto 3. Punto 1. Para analizar los otros parámetros S, lo que hay que decir es lo siguiente. Un parámetro SIJ en general, bueno, no, vamos a trabajar con este acá. Un parámetro SIJ es en general una división, ¿no? Ustedes tienen que recordar de que es una división pues, de un voltaje, donde en el numerador ponen voltaje en el puerto I, VI menos, y en el denominador VJ más. Todos los parámetros S obedecen a esa división. I en el numerador y J en el denominador. Y además se interpreta lo siguiente. Si yo le inyecto una señal por el puerto J, ¿cuánto obtengo en el puerto E? Esa es otra interpretación de los parámetros S. Repito, si yo le inyecto una señal por el puerto J, ¿cuánto mido en el puerto I? Ese valor es el parámetro SIJ. Por ejemplo, si yo dijera S21, ¿ya? Significa, yo le inyecto una señal en el puerto 1 y deseo saber cuánto mido en el puerto 2. Por un lado. Por otro lado, todos sabemos que la primera componente de este paso ordenado es la fila. Y la segunda componente siempre es la columna. Entonces yo digo S21 es la segunda fila, la primera columna. O sea, este señor de acá es el S21. Este. ¿Y cuál es su interpretación física? Que si yo le inyecto señal por el puerto 1, lo que mido en el puerto 2 es la unidad, que vale decir el 100% de lo que le he inyectado. Repito nuevamente, S21 es esto, y que sea igual a 1 significa que lo que le he metido por el puerto 1 es exactamente lo mismo que obtengo en el puerto 2. Por eso vale 1. Entonces, en el dibujito, si yo le meto una señal por acá, en el puerto 1, la señal va a salir íntegra por el puerto 2. Eso es lo que me dice, este es el número de acá. Y si se dan cuenta, sigue el sentido de la flecha. ¿Ya? Y yo me pregunto, pero profesor, ¿usted no cree que si le inyecto por el 1 se va a repartir también como que fuera un splitter al puerto 3? No, esto no es un splitter. Esto es un combinador que es diferente. Porque su matriz S me dice de que si le meto señal por el 1 no se va a ir al 3 nada. ¿Y de cómo sé eso? A ver, yo pregunto. Si el S21 me dice, metiéndole por el puerto 1, lo que mides en el puerto 2 es lo que obtienes como resultado, ¿qué parámetro S me va a indicar que si yo le meto una señal por el puerto 1, qué es lo que mido en el puerto 3? Pues evidentemente el S31. Entonces yo busco aquí el S31, que viene a ser tercera fila, primera columna, o sea, este señor. ¿Este señor qué me dice? Pues me dice, si le meto una señal por el puerto 1, lo que mido en el puerto 3 es el 0% de la señal de entrada en el puerto 1. Allá, o sea que aquí no aparece nada de señal. Yo le meto una señal acá, todo será el puerto 2, nada se va al 3. Eso es lo que me dice este número y este número. Luego, por otro lado, voy a ver qué pasa si le meto una señal por el puerto 2. Quiero saber cuánto mío por el puerto 3. Entonces yo pregunto, ¿qué parámetro S me permite saber si le meto una señal por el puerto 2, cuánto mido en el puerto 3? Me voy acá y digo, ya, meter señal, el segundo componente, 2 aquí. Medir señal, el 3 acá. Entonces el S32. El S32 lo busco, tercera fila, ¿ya? Segunda columna, este de acá. Este 1 de acá, entonces es el que me dice de que si le meto una señal al puerto 2, el 100% viene por el puerto 3. ¿Ya? Voy a dejar de compartir, creo que tengo una pregunta en el chat, vamos a ver. Muchas gracias, sí, en efecto, es el eje 3.2. Comparto la pantalla nuevamente por aquí, ya. Y si ustedes hacen ese análisis uno por uno, ya tienen todo el puntaje de la pregunta del examen. Cuando el examen le diga, explica esto, ustedes tienen que decir, este 0 significa que está adaptado a la entrada, está adaptado al puerto 1, adaptado al puerto 2, adaptado al puerto 3. Este 1 de acá significa de que si meto el señal al puerto 1, todo sale por el puerto 2. Este 1 de acá significa que si meto el puerto 2, todo sale por el puerto 3, y sucesivamente.
Y si ustedes hacen el análisis generalizado, van a darse cuenta que la única trayectoria que sigue la señal es en sentido de las agujas del reloj. Por eso se llama un circulador horario. ¿Ya? Ese CW es counterways, ¿no? O sea, del sentido de las agujas del reloj. Y hay otro tipo de circulador, o sea, otro circuito electrónico que se hace también con pistas y componentes, que tiene esta otra matriz, o sea, que obedece esta otra matriz. Y si en el examen les pregunto qué relación hay entre esto y esto, ustedes tienen que decir, ya, esta matriz me dice que este es el S31, ¿cierto? Y el S31 me dice, metiendo la señal por el puerto 1, lo que mido en el puerto 3 es la unidad. Ya, o sea, todo lo que entro por acá, lo voy a haber medido acá. Entonces la señal está girando al revés que este de acá. Por eso se llama un circulador antihorario. ¿Ya? Entonces, esto funciona más o menos como un diodo, pero en forma circular, ¿no? Hace que la señal se vaya repartiendo así, da vueltas, y este hace que la señal dé vueltas, pero al revés. Ahora, ¿para qué sirve esto? Este dispositivo denominado circulador sirve, lo vamos a ver aquí, directo, perdón, aquí. El dispositivo denominado circulador es muy interesante, porque si ustedes tienen una antena y detrás de la antena tienen todo, perdón, voy a minimizar así para poder, o mejor voy a intentar hacer esto, hago esto, el lapicero y aquí. Tienen una antena, digamos todo esto es una estación base, esta es la antena de la estación base. Y todo esto que está acá es el famoso transceptor. ¿No? Ustedes saben transceptor, transmisor, receptor, que usa la misma antena para transmitir y recibir. ¿Saben cómo funciona? Pues el transmisor, cuando le envía señal, lo hace previamente a un circulador. El circulador va a enviar, ya sabemos, todo lo del puerto 1 pasa al puerto 2, nada va por el puerto 3, y eso se va a la antena. ¿Qué pasa si llega señal de satélite o de un celular? Pues viene por la antena, la señal ingresa por aquí, y la señal, ¿ustedes creen que se va a ir al puerto 1? No. ¿Por qué? Porque este es un circulador horario. La señal que ingresa por el puerto 2 se va a ir por el puerto 3 siguiendo el sentido horario. Y cuando llegue al puerto 3, esta señal va a estar directamente conectada con el receptor. Y este receptor va a decodificar la señal. Entonces, esta es una antena, digamos que es autónoma. Ella misma es capaz de transmitir y recibir por la misma antena señales y datos gracias al circulador que se encarga de hacer la distribución inteligente de la señal, bien sea de transmisión o de recepción hacia el receptor. Y la última aplicación, usted está en el laboratorio y tienen pues su famoso amplificador, ¿no? Que lo han construido, simulado. Ustedes saben que a veces no hay buena adaptación en la entrada. ¿Qué pasa si conectan directamente el generador a la parte de entrada del amplificador? Si lo conectan directo, la señal que viene acá, si este está mal adaptado, se va a reflejar hacia el generador y el generador se puede malograr, especialmente si es amplificador de potencia. Para evitar eso, le ponemos un circulador en el medio. De manera que si este señor está mal adaptado, la señal del generador viene por acá, pasa por el circulador, y la onda reflejada, que regresa por acá, jamás va a ir en contra de la flecha, sino va a ir siempre en sentido horario, en este caso al puerto 3, y se disipa en forma de calor por efecto Joule en una carga adaptada, protegiendo a nuestro generador de laboratorio. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, por favor? ¿Alguna consulta? ¿No? Ok, aprovecho para indicar lo siguiente. Esta versión de Zoom que estoy utilizando es una versión de 40 minutos. Probablemente va a haber un corte dentro de poco, pero yo voy a volver a enviarles el link para que vuelvan a unirse. ¿Ya? Entonces, repito, no se preocupen si se corta, vamos a volver a enviar el link para que todos podamos unirnos. ¿Ya? Ok. Muy bien, entonces quiero aprovechar también la oportunidad para explicarles la tarea de esta semana y la fecha de entrega. Entonces yo voy a permitirme nuevamente compartir la pantalla una vez más con ustedes para ver en esta ocasión el aula virtual. Entonces vamos a ver un poquito el aula virtual por acá. Debe estar aquí, esta es. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro curso 25. Y aquí vamos a ver, bueno, nos faltan 10 minutos escasos. Vamos a cortar aquí. Ok, entonces la tarea es la siguiente, ¿no es cierto? Tenemos aquí en el aula virtual, en la semana 10, tenemos un laboratorio, ¿no? Vamos a ver entonces qué nos pide el laboratorio. ¿Ya? Vamos a abrirlo aquí, laboratorio de la semana 10.
Ok, y este laboratorio, como pueden ver, titula Proyecto Integrador. Y lo que hay que hacer es avanzar su proyecto integrador. ¿Hasta dónde? Hasta la readaptación de entrada utilizando el componente MSUB, usando FR4. Ustedes saben que esta semana en laboratorio lo que hemos propuesto es que una parte del tiempo hacemos una simulación de lo que hemos hecho en el curso. En este caso, yo he hecho una simulación de estabilidad y círculos de ganancia constante. Y la otra mitad de tiempo es donde ustedes tienen que avanzar su proyecto integrador. Y en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues toman como referencia el laboratorio que hice la semana pasada, donde yo había hecho todo, ¿no? La adaptación de entrada, adaptación de salida, la red de polarización, pero ustedes tienen que utilizar los componentes MSUB para hacer el mismo circuito, pero en sustrato FR4. ¿Ya? Entonces, esa sería, digamos, como no quiero que lo hagan todo de golpe, ¿no? O sea, lo único que hay que presentar para este domingo, que les he puesto como fecha límite, es lo mismo que he hecho yo hace 2 semanas, pero solamente la parte de entrada. Pero en vez de utilizar el componente MLIN, o sea, las líneas de transmisión ideales, utilizar el componente MSUB. Lo que quiero decir es de que para este laboratorio tienen que poner un componente que es MSUB y en vez de colocar TLIN, tienen que colocar MLIN, ¿no? Y el componente MLOC para simular la adaptación solamente a la entrada. O sea, no les pido a la salida, tampoco les pido la red de polarización, sino solamente a la entrada. ¿Ya? Y claro, esto es importante verlo también aquí en el sistema. Ustedes pueden ver aquí informe laboratorio. Bueno, el URL ya está subido, ¿no? Gracias a su compañero. Uh-huh. Ya. Pero aquí pueden ver ustedes dónde está la tarea. Vamos a ver de que el plazo de entrega es domingo antes de medianoche, ¿no? Ese informe de laboratorio. Entonces tienen que el domingo 7 de julio entregar. ¿Ya? Subirlo básicamente. Esa, la pregunta que es el tema del FR4, sí, o sea, fiel al vidrio. O sea, lo que tienen que hacer es utilizar los datos de FR4, ¿no? Datasheet, por ejemplo. Y aquí, Datasheet Farnell, por ejemplo, van a encontrar una hoja técnica donde les dice que la permitividad pues, es 4,7, ¿no? Les da el valor también de las pérdidas. En este caso, no le pone 0,019, le pone 0,014, ¿no? Otra hoja técnica. Y yo les he puesto 0,019 porque es lo que había encontrado en otra hoja técnica. Y las dimensiones 1,6 milímetros y 35 o 50 micrómetros, porque es lo que había encontrado yo en una hoja técnica. Pero ustedes pueden utilizar, sí, pueden utilizar las referencias de tangente de pérdidas de esta tabla o pueden utilizar de cualquier otra datasheet, pero que sea FR4. Dice, en las hojas de datos que encontré ninguna especificada height, lo tomamos como uno conoce. Sí, en efecto, las hojas técnicas no te ponen ese dato de height porque hay muchos FR4s. Hay FR4, el grueso, que venden en Arequipa y en Perú. Hay otros que son más delgaditos. Entonces hay de diversos grosores. Pero lo que venden en nuestra ciudad es de 1,6 milímetros. Ustedes lo pueden comprobar. Entonces sí, por favor, usen 1,6 milímetros. Sí, sí. Entonces, básicamente, esa viene a ser la tarea. ¿Alguna consulta más de la tarea? Profesor, una consulta. En la presentación de este informe tenemos que redactar la parte de, o sea, de la simulación, pero lo explicamos con palabras técnicas o un informe netamente con capturas de pantalla. Allá, gracias por la pregunta. Como esto es un avance, entonces no se va a pedir que expliquen con palabras técnicas. Esto es un avance y el avance significa dar evidencias de que están trabajando. Lo que pido es captura de pantalla y debajo de cada captura de pantalla su comentario. Sin embargo, ese comentario debe ser un comentario que sustente, pues que ustedes saben por qué han hecho, cómo lo han conectado, ¿no? Entonces poner capturas de pantalla y comentario debajo bien sustentado de cada captura. Eso sería básicamente. ¿Alguna consulta más? Ok, profe. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿No? Ok.
Bueno, tenemos todavía unos 4 minutos. Como no quiero que me interrumpa el Zoom en medio de la exposición, yo voy a dar clic en finalizar ahorita, pero voy a volver a empezar. ¿Ya? O sea, voy a dar clic en finalizar ahorita y pasados unos 2, 3 minutos van a volver a recibir ustedes en muy poco tiempo, probablemente en un minuto, una nueva invitación de Zoom. Y en esa nueva invitación vamos a ver la segunda parte o la segunda mitad del curso. ¿Ya? Entonces, les digo, esto es porque estamos usando la Zoom de 40 minutos. Entonces voy a dar clic en finalizar y luego les envío una nueva invitación. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta dentro de un par de minutos.